Buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida a una nueva sesión de capacitación dirigida a los profesionales terapeutas ocupacionales. Esta jornada está organizada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en conjunto con el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Quiero dejar con ustedes a Cristóbal Catalán. Cristóbal es terapeuta ocupacional y es vicepresidente de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la SOCHIMI. Cristóbal va a ser nuestro moderador del día de hoy. Cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Espero que estén todos y todas muy bien. Bueno, un gusto reunirnos nuevamente. El día de ayer ya contamos con la presentación de Sebastián Gallegos, ¿no es cierto?, que nos comentaba sobre las repercusiones funcionales con las personas con COVID-19 en el contexto actual. Y para el día de hoy tenemos a dos invitadas, dos colegas terapeutas ocupacionales, que nos van a tratar sobre el tema del decúbito prono, de la posición en prono, que bien sabemos desde terapia ocupacional tenemos que ver con el posicionamiento de las personas, sobre todo en contexto de prevención de complicaciones asociadas a una hospitalización prolongada. En este caso, enfocándonos el día de hoy en lo motor. Vamos a hacer un pequeño cambio en las presentaciones, vamos a invertirlas, ¿ya? Entonces, para el día de hoy, dejo con ustedes, en primer lugar, a Natalie Cornejo Díaz. Ella es terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad de Chile, es máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, y actualmente se desempeña en el área de neurorehabilitación en el Hospital del Trabajador. Así que, por favor, Natalie, adelante. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Como comentaba Cristóbal, vamos a hacer un pequeño traslape en las presentaciones. Por lo tanto, van a haber temas que a lo mejor van a quedar un poquito inconclusos, que yo creo que la colega lo va a poder tomar en la siguiente presentación. Como les comentaba también, yo vengo del Hospital del Trabajador, donde un contexto y esta pandemia nos encontró de forma improvista y sin saber mucho cómo poder participar en este proceso. Entonces, mi idea de la presentación es contarles un poco del contexto institucional en el que nosotros estamos, luego ver cómo se introduce el protocolo de pronovigil dentro de la institución y cómo eso llega a terapia ocupacional, y nosotros vemos el enorme aporte que podemos hacer a este proceso para que sea de la forma más exitosa posible, ¿ya? Las dudas también las pueden ir poniendo y finalmente se van a ir revisando, ¿ya? Como les comentaba, yo trabajo en el Hospital del Trabajador. El Hospital del Trabajador pertenece a la Asociación Chilena de Seguridad, que es una mutualidad, ¿no es cierto?, que trabaja bajo el alero de la ley 16.744, que es la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a ver todo lo que tiene que ver con trauma. Como comentaba también Cristóbal, yo trabajo, por ejemplo, en el área de neurorehabilitación, pero lo que veo principalmente son TEC o accidentes de tránsito, ese tipo de cosas. No vemos tanto enfermedades comunes ni nada por el estilo, o que sean transmitibles del día a día, sino cosas que están asociadas al trabajo, enfermedades profesionales, accidentes del trabajo y accidentes del trayecto. Entonces, cuando llegó este COVID en nuestro país, y cuando venía más o menos de afuera, nosotros como equipo de terapia ocupacional estábamos en la incertidumbre de cómo íbamos a poder participar de este proceso, siendo que el hospital posiblemente no debiesen llegar a estos casos, porque no debiesen ser un accidente del trabajo, ¿cierto? Y sin saber tampoco bien el manejo de que se hacía en este tipo de pacientes. Dijimos, bueno, tal vez nos va a tocar, la forma en que nos puede impactar va a ser que nos va a tocar ver pacientes que conocemos hace mucho tiempo y que vamos a tener que ver cómo les afecta esta enfermedad. Nosotros, como esta ley es vitalicia, en el fondo abarca el seguro a los pacientes durante todo su proceso de vida, tenemos pacientes hace mucho tiempo que les hacemos seguimiento. Y eso ya nos angustiaba un poco, yo creo que nos daba un poco de incertidumbre y temor, como a la gran mayoría de todos nosotros, de saber de que alguien conocido pudiese estar afectado con esta enfermedad.
Y dijimos, bueno, nosotros vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, vamos a ir viendo en el camino qué es lo que podemos hacer y tratando de responder a las exigencias de este proceso. Sin duda, ha sido un proceso que ha exigido mucha flexibilidad, yo creo que para todos, sobre todo para los terapeutas ocupacionales de todas las instituciones, en donde en el día a día hemos tenido que ir integrando nuevos conocimientos y ir adaptándonos a lo que viene el día a día, ¿ya? En este contexto es que la Superintendencia de Seguridad Social indica que el coronavirus, el COVID-19, va a ser calificado como una enfermedad profesional para los casos de personas que trabajan en instituciones y que se hayan podido contagiar en ese contexto. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, entonces tenemos que hacer más de lo que creíamos, porque vamos a tener efectivamente pacientes que estén calificados con enfermedad profesional y que vamos a tener que saber el manejo de este paciente, ¿cierto? Y finalmente se denomina o se define como pandemia, donde todos sabemos que el sistema de salud a nivel nacional empezó a trabajar como una red, y dentro de esa red nosotros también estábamos involucrados y empezamos a atender pacientes que eran derivados del MinSal. Entonces ya no estábamos solamente en el contexto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino que empezamos a trabajar a otro nivel donde nosotros tampoco estamos acostumbrados siempre, porque en nuestro tipo de trabajo nosotros tomamos al paciente desde una etapa temprana, hacemos todo el periodo hospitalario, hacemos la etapa ambulatoria, vemos el retorno laboral, el reintegro sociolaboral, etc. Y acá se nos iba a acotar a un manejo tal vez en una instancia de UPC y tal vez un poco de rehabilitación, teníamos la duda si es que esto lo íbamos a abarcar o no, etc. El hospital se pone a disposición del Ministerio de Salud y empieza a recopilar distintas experiencias de otros países, ¿cierto? Que yo creo lo que han hecho todas las instituciones. Y dentro de estas experiencias lo que más destaca es el manejo multidisciplinario. Y se ven dos vías o dos líneas de intervención importantes. La primera es la que tiene que ver con todo el manejo de ventilación mecánica, que es a donde nos estábamos preparando como país, donde podemos ver que todo el sistema de salud se enfocó en conseguir ventiladores mecánicos constantemente para poder responder a las demandas del medio, ¿cierto? Pero también se dieron otras experiencias asociadas a este protocolo de PronoVigil, con el objetivo de evitar llegar a esta ventilación mecánica, ¿ya? Yo les voy a comentar un poquito ahora en qué consiste este protocolo de PronoVigil. El protocolo de PronoVigil es una alternativa al manejo inicial de la insuficiencia respiratoria, ya provocada por el COVID-19, a modo de prevenir la ventilación mecánica invasiva y sobre todo sus posibles consecuencias. Todos sabemos que hay muchas consecuencias de la ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? Consiste en posicionar al usuario boca abajo mientras se le apoya con oxigenoterapia. Tiene estos dos pilares que son súper importantes. ¿Por qué? Porque la posición prono ha demostrado ser eficaz en mejorar los niveles de oxigenación y reducir el esfuerzo ventilatorio. Los esfuerzos respiratorios excesivos aumentan la lesión pulmonar o daño secundario o autodaño, que es el que se provoca a la persona al hacer este esfuerzo, y por ende la probabilidad de requerir más adelante la ventilación mecánica. ¿Por qué? Acá en esta imagen se puede ver que tenemos los pulmones. En esta imagen se ve una persona en supino y en esta imagen se ve una persona en prono. Cuando la persona está en supino, la masa pulmonar, que son estos triangulitos, que está expuesta al cambio de oxigenación, es el 25%. Versus en la posición prono, donde
lo que se expone a este intercambio gaseoso es el 75%. Entonces tenemos una mayor área, ¿cierto?, para poder hacer este intercambio gaseoso y que sea más efectivo. Por otro lado, el corazón, cuando uno está en supino, tiende a hacer como una presión en los pulmones, disminuyendo más aún este espacio. Y cuando uno está en prono, el corazón cae hacia adelante y da más espacio en este 75% que yo les comentaba. Y el último punto importante es que al estar en una posición prona, los alvéolos tienen una mejor distribución en su tamaño. Cuando uno está en supino, los alvéolos que están más expuestos al intercambio gaseoso son los más pequeñitos. Entonces, también este intercambio puede dañar estos alvéolos. ¿Ya? Entonces, podemos concluir nuevamente que la posición prono ayuda a disminuir el esfuerzo respiratorio, evitando la sobredistensión alveolar y la insuficiencia respiratoria. La pronación aumenta la superficie del pulmón aireada, pasando de un 25 a un 75% aproximadamente. De esta forma, evitamos la intubación endotraqueal hasta en un 50% aproximadamente por algunos estudios internacionales. ¿Ya? No todos los estudios son tan claros en decir el porcentaje, pero efectivamente hay una evidencia de que esto es más exitoso y que evitamos también pasar por la ventilación mecánica, que sabemos que trae muchas consecuencias. Entonces, cada vez que volvemos a la posición de espalda, nuestros pulmones se desinflan y tienen menos capacidad respiratoria, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurren este tipo de daños. Tenemos dos tipos de daño, el daño primario y el daño secundario. El primario es el propio de la enfermedad, donde no tenemos mucho que hacer hasta que se encuentre algún manejo médico de eso. Pero el daño secundario es un daño mecánico y se produce por la sobredistensión y el esfuerzo que hace la persona para poder hacer esta respiración, provocando que estos alvéolos se dañen. Amplifica el daño pulmonar y por lo tanto la insuficiencia respiratoria, que puede incluso mantenerse en el tiempo. Entonces se habla de que hay un tiempo de oro donde tenemos que intervenir, que es antes de llegar a la ventilación mecánica a través de esta terapia de prono-vigil. Vigil porque el paciente va a estar sin sedación, va a estar despierto. Para lograr el éxito de este protocolo necesitamos tener en consideración estos aspectos. Sin estos aspectos que yo les voy a comentar es difícil lograr el éxito. Primero, asegurar la comodidad del paciente, es súper importante, ¿cierto? Entregar la información al paciente, que el paciente conozca por qué se está haciendo esto. Tener una contención emocional diaria, porque de esta forma también logramos que se adhiera al tratamiento, ¿ya? Sabemos que los pacientes en el contexto actual están hospitalizados, alejados de la gente, de sus redes más cercanas y de la gente que le provoca esta contención emocional, ¿cierto? También desde lo médico necesitamos un manejo activo de la fiebre y la diabetes descompensada, ya que esta aumenta en el trabajo respiratorio. ¿En qué consiste este protocolo? En que tienen que ser 16 horas diarias, idealmente, que ojalá que el paciente lo logre tolerar. Se puede alternar con decúbito lateral en algunas oportunidades cuando no se tolere bien esta posición, ¿cierto? Pero lo ideal es que sea en prono. Pero sí o sí, lo lateral, el decúbito lateral es mejor que el decúbito supino. Pueden haber pequeñas pausas, por ejemplo, para las horas de las comidas, de no más de 20 minutos, y después volver a la posición prona. Y estar, en caso de que el paciente no tolere la cama, dar la posibilidad de que si se logra hacer un sedente, que lo haga pero con la cabeza hacia abajo.
Ahora, si el paciente logra comer en la posición prona, es lo ideal. Es muy difícil, pero es lo ideal. Es que se mantenga el mayor tiempo posible en esta posición. Dentro de las experiencias internacionales para lograr este objetivo, se acuñó el concepto de un pronoteam. Y dentro de la institución de nosotros, una doctora, una anestesióloga, la doctora Sariego, impulsó esta iniciativa, reclutó a alguna gente que estuviese interesada, fueron varios traumatólogos que estuvieron en este pronoteam, para poder ayudar en estos puntos importantes que son del día a día. Porque sabemos que la actividad que está en los pisos a cargo de las enfermeras, de los médicos internistas y de los paramédicos es muy alta. Entonces necesitábamos refuerzo externo para poder abarcar la contención emocional, la psicoeducación, estar pendiente del paciente, saber de que se sienta cómodo, etc. Dentro de todo esto y del concepto de comodidad del paciente, es que la Xochimilco obsequió y donó un colchón para la posición prona a nuestra institución. ¿Ya? A todo esto, comentarles que de forma paralela nosotros ya estábamos trabajando en la UPC, con el posicionamiento, con los pacientes que venían graves, con manejo del delirium, etc. Eso ya lo teníamos más o menos instaurado, agradeciendo también a una colega en particular, mi colega Marcela Serna, que se ha dedicado bastante a desarrollar el trabajo en UPC, gracias a todo el equipo también de la Xochimilco y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde también hemos podido participar, ¿no es cierto?, de las capacitaciones que ellos han ofrecido. Entonces eso ya se estaba trabajando. Pero de forma paralela también empezó a aparecer esta otra línea de intervención, donde nosotros vimos que podíamos aportar. Entonces, a esta doctora anestesióloga le dicen, oye, ¿sabes qué? Le llegó el comentario de que los terapeutas ocupacionales estaban entregando algunos cojines y estaban colaborando en el proceso de posicionamiento, la OPC, tal vez ellos podrían ayudarnos con este cojín o este colchón que se está entregando. Entonces nos contactamos y nosotros obviamente dijimos que sí. Sí, o sea, a toda nuestra disposición para poder trabajar en eso, etc. Y ella nos presentó el concepto del pronoteam. Y nosotros le dijimos, pucha, en verdad, todo lo que abarca el pronoteam, nosotros podemos colaborar, ¿cierto? Entonces ahí tienen la imagen de nuestro primer colchón de posición prona que pudimos nosotros replicar del que nos regaló la Xochimilco. Y así hicimos unos cuantos cojines para poder colaborar en este proceso. Y hablamos con el pronoteam y le dijimos, mira, nosotros en general son cosas que siempre hacemos, apoyamos en todo lo que tiene que ver con posicionamiento, con comodidad del paciente, que podemos colaborar en tolerancia, el apoyo psicológico, la terapia de apoyo, nosotros lo hacemos con todos los pacientes, porque para terapia ocupacional lo más importante es el vínculo del paciente, el manejo de la angustia. También podemos hacer psicoeducación para que el paciente se involucre dentro de este proceso y tenga adherencia al tratamiento. Sobre todo en culturas como las de nosotros, en que nosotros necesitamos estar constantemente entregándole la información al paciente, ¿ya? En general, cuando uno le da al paciente un remedio, él se lo va a tomar, pero cuando uno le dice, por ejemplo, no, tiene que dejar de comer cosas con azúcar, no lo hace, porque no entiende por qué, desde lo médico. Entonces, también necesitamos nosotros colaborar en que el paciente entienda por qué tiene que hacer esto, ¿ya? Y considerarlo casi como una indicación médica y que es un remedio, el estar en prono, en estar de guatita, ¿cierto? También en poder distribuir estas hojas de registro, que se registran las horas que el paciente pudo estar en esta posición, y empoderar al paciente a que sea un usuario, no sea un paciente, sea un usuario con un rol activo dentro de su proceso de tratamiento, ¿ya? Y le mostramos a la anestesióloga que el rol principal del terapeuta ocupacional es promover el bienestar y los mejores niveles de salud por medio de la ocupación, y que tenemos muchas estrategias para poder abarcar esto. Recordamos entonces,
con toda esta idea de que nosotros no sabíamos cómo poder colaborar, aparte de todo lo que fuera el manejo en un PC, tomamos esta idea, lo trabajamos en nuestro equipo de terapia ocupacional, y dijimos, pucha, ya tenemos todos estos conceptos que son propios de nosotros, o sea, tomamos en consideración aspectos importantes de la persona, ¿cierto? Trabajamos a nivel del ambiente y de la ocupación, adaptamos para hacer el desempeño ocupacional, lo describimos por área de desempeño. ¿Qué pasa? El paciente está con mucho tiempo libre, dejó su trabajo, dejó de hacer sus roles dentro del hogar, y no podemos tener este desequilibrio ocupacional, ¿cierto? Tenemos que ver cómo aportamos en eso es propio de la terapia ocupacional. Perdió a lo mejor su rol de trabajador y hoy día tiene que entender de que tiene un rol de usuario, y de un rol de usuario o de paciente activo dentro del proceso. Sus rutinas también se vieron alteradas, o sea, el tema de que el tiempo libre es lo que más tiene, y de que si este tiempo libre no está enriquecido o no le encuentra sentido, lo más probable es que tenga menor tolerancia a esta posición prona. Entonces empezamos ahí a plantear algunas estrategias donde nosotros pudiésemos apoyar, ¿ya? De una forma más concreta. Punto 1, y lo más importante por donde partimos colaborando en este Prono Team, es en el posicionamiento y la comodidad. ¿Qué es lo que hicimos? Si bien tenemos un stand más o menos de estos colchones, ¿no es cierto?, que vimos, y tenemos un stand de algunas adaptaciones, vimos que esto no resultaba con todos los pacientes, ¿sí? Tratamos también aquí agradecer a toda la colaboración de los colegas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Exposta Central, ¿no es cierto?, donde nos han facilitado todo su apoyo para poder llegar a los proveedores de los materiales, para poder tener guías de cómo confeccionar estas adaptaciones y estos cojines. Pero también nos dimos cuenta que teníamos que, como todo en terapia ocupacional, considerar a la persona con sus características personales. Entonces, dijimos ya, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación inicial de la persona. Edad, no es lo mismo atender, si bien la gran mayoría eran adultos mayores, esa no es la realidad, hay gente muy joven que también estaba afectada. Entonces, no es lo mismo tener una persona de 40 años, de 50 o de 60 años, ¿cierto? Tenemos que considerar la edad, tenemos que considerar su masa corporal. No es lo mismo alguien que sea más delgado a alguien que sea con mayor masa corporal. No es lo mismo que sea de género femenino o masculino, ¿no es cierto? Que tenga mamas o no tenga mamas, cuánta dimensión en el estómago tenga, y las dolencias y lesiones previas, que fueron los casos que nos exigieron más adaptaciones dentro de lo que ya teníamos estandarizado. Recuerdo que teníamos un paciente que tenía un dolor en el pecho, era un hombre de contextura media, pero no toleraba la posición prona porque le dolía mucho esa zona, y tenía una lesión previa, tenía un quiste en esa zona y le dolía mucho. Entonces la posición de cúbito lateral tampoco la acomodaba, y ahí hicimos muchas adaptaciones hasta que logramos que el paciente estuviera en esta posición prona y evitáramos la intubación. En las mujeres también, con mamas grandes, es difícil poder adaptarla y buscar adaptaciones, y fuimos dándole vuelta a un montón de cosas, ¿ya? Entonces tenemos la evaluación inicial, tomamos las características particulares de la persona, seleccionamos dentro de lo que tenemos disponible, y si es necesario se adapta acorde a los requerimientos de la persona y según la tolerancia. Que era importante tener un control frecuente. Entonces no significaba entregarle el cojín o dejárselo a la enfermera y nos vamos. Teníamos que ir, ojalá dentro del mismo día o al día siguiente, controlarlo, decirle, Juanito, ¿cuánto toleró? ¿Hay alguna zona? Que para poder tener este nivel de comunicación también era súper importante que ellos nos identificaran y supiéramos que estábamos todos trabajando hacia el mismo punto y hacia el mismo objetivo, ¿cierto? Y que él entendiera también que era importante la retroalimentación que él nos diera. Entonces ahí también volvemos a destacar el rol activo de la persona. Dentro de los cojines, lo importante es proteger las eminencias óseas, ¿cierto? Sobre todo a nivel de cabeza, hombro, caderas y rodillas. En algunos pacientes también necesitamos algunas adaptaciones para manos y pies, para también evitar el edema.
tratábamos en algunas instancias de dejar libre las extremidades superiores para poder tener el uso, por ejemplo, del celular o participar de algunas actividades que les fuéramos entregando, etc. Utilizamos distintos cojines, generalmente espuma de alta densidad, espuma tipo huevera, planchas de moltopren, perdón. Intentamos en alguna oportunidad utilizar un material viscoelástico que nos fue un poco difícil poder conseguirlo, así que con todos los recursos que teníamos, con los contactos de los colegas, fuimos buscando proveedores y materiales. También siempre fue importante el poder ayudarnos de algunas almohadas o toallas si es que era necesario, y de nuevo, la constante psicoeducación y el contacto con el paciente. Acá pueden ver una imagen, ¿cierto? Donde tenemos a una persona con los cojines instalados, y ahora les voy a mostrar algunas de las adaptaciones que hicimos. El colchón, ¿no es cierto? Tiene esta zona donde se puede sacar esa parte en caso de que la persona tenga mucha masa en la zona del abdomen. Tiene estos orificios donde donde también la idea es que coincidan con la zona de las mamas. Tiene una cabecera, se saca, ¿no es cierto?, si es necesario. Y acá a los lados tienes un orificio donde uno puede ingresar las manos y puede usar o dejar las manos libres para poder participar en alguna actividad. En esta zona está cómo empezamos a confeccionar el cojín. Nosotros hicimos un video tutorial de cómo hacer este colchón. Ahí está el link si es que lo necesitan revisar. Recordar también que es cronovigil, por lo tanto el paciente está despierto y nos va a colaborar en el proceso de posicionamiento. Entonces acá también tenemos otra alternativa, que es un tipo de cuña, donde le solicitamos también al paciente que se posicione en 4 apoyos, perdón, y nos ayude a levantar la pelvis y la cadera para poder instalar. Hicimos varios rollos de planchas tipo huevera, que eran bastante útiles porque se podían utilizar de muchas formas. Algunos elevadores para extremidad superior, ¿no es cierto? Tenemos algunos para el rostro acá. Recordar que los pacientes están con oxigenoterapia, están con NAP y también con full face en algunos casos, entonces tenemos que hacer una especial para full face. Y estos rollitos usamos en la cabeza o en las rodillas cuando era necesario. Hay hartos pacientes que tienen dolencia de la rodilla, entonces ahí también teníamos que ir evaluando si era necesario o si le aumentábamos la cantidad de contención en esa zona o no. Tenemos estos para el tronco, ¿cierto? Que es la zona superior, cadera mujer, cadera hombre, con este orificio para los genitales. Para el tronco en ocasiones no nos resultaba tan cómodo para la zona de las mamas, ya sea hombre o mujer que tuviese mucha masa, mucho volumen. Entonces tuvimos que adaptar este cojín y le pusimos moltopren adentro para que fuese más tolerable y más suave al tacto, a pesar de que ya estaba forrado. ¿Qué es lo que aprendimos también de este proceso? Que todo nuestro espacio de terapia ocupacional era una bodega llena de cojines y que necesitábamos tener orden, porque a veces nos cuesta a los terapeutas ocupacionales. No sé a ustedes que nos están escuchando, pero por lo menos acá en nuestro servicio el orden es una lucha constante. Entonces hicimos todo nuestro esfuerzo para dejar todo ordenado, rotulado. ¿Por qué? Porque para poder participar también de este PronoTeam, si bien no alcanzábamos a atender a todos los pacientes, teníamos un medio de contacto a través del WhatsApp o del correo, y nos decíamos, mira, este paciente es importante que lo veamos y que le demos apoyo, porque si no tolera la posición prona, se va a intubación. Entonces ahí íbamos los que podíamos, y al inicio siempre íbamos de 2 personas también, por todo el tema del aislamiento, etcétera, por si necesitásemos algún apoyo, y llevábamos, agarrábamos lo que podíamos,
lo que creíamos que nos podía servir, o íbamos a mirar al paciente de afuera, ya tiene estas dimensiones, etcétera, llevábamos algo y lo instalábamos, y de ahí íbamos haciendo el control. Entonces era súper importante tener material ya prehecho y ya listo para poder ir a visitar al paciente. Entonces es importante el orden. ¿Qué otra estrategia importante tuvimos que nosotros aportar dentro de este protocolo? Es la psicoeducación. ¿Por qué? Porque es primordial para la adherencia al tratamiento. Integramos la hoja de registro, donde también, eso ya lo estaba haciendo el Pronoteam, pero nosotros también apoyamos en eso. Pueden ver aquí a un paciente que está en decúbito prono. Le dejamos la imagen de los pulmones para que él esté constantemente recordando por qué tiene que estar en esa posición. Y en esta hojita se registra la hora que inicia el prono, la hora que termina el prono, y el total de horas al día que logró el prono. ¿Ya? Y eso también nos va dando un índice, porque si bien está el personal de piso, no siempre va a estar ahí constantemente para poder hacer este registro, y también empoderamos al paciente y a la persona de que se haga activo dentro del proceso, ¿cierto? Y dejamos todos estos recordatorios de las imágenes. ¿Cómo más colaboramos? También con terapia de apoyo y manejo del tiempo libre. Como les decía anteriormente, el vínculo terapéutico es algo que nosotros estamos súper entrenados y que es la base de nosotros para poder intervenir con el paciente y poder hacer un acompañamiento en este proceso que era muy difícil. Esto también sirvió para hacer un filtro hacia la necesidad de derivaciones a salud mental. El recurso humano de salud mental en nuestra institución es menor que el de terapeutas ocupacionales, por lo tanto no alcanza a abarcar a todos los pacientes o a todos los usuarios. Entonces nosotros éramos un filtro para decir, oye, este paciente sí necesita la atención. Y ahí le hablábamos con el médico, que le hacía la interconsulta, psiquiatría de enlace, y lo evaluaban. La psicóloga de acá por lo menos lo estaban haciendo a través de algún teletrabajo, por el celular del paciente, o ahí se buscaba algún medio para intervenir con el paciente. Dentro de la entrevista inicial también indagamos en los intereses de la persona y en sus motivaciones, para poder también trabajar a través del tiempo libre que él tenía. Y facilitar el desarrollo de actividades lúdicas o actividades terapéuticas con fines recreativos. Entonces le íbamos entregando materiales. Por eso también era importante dejar extremidades superiores libres. Textos, mandalas, tareas de estimulación cognitiva, el uso del celular, etcétera. Íbamos indagando qué le interesaba, algún texto de su interés, se lo llevábamos preparado. Si era necesario, por ejemplo, que el tipo de pintar un mandala, perdón, le servía para utilizar este tiempo libre, le llevábamos los lápices de colores y lo dejábamos ahí. Y ahí íbamos viendo cómo lo podíamos apoyar también, incluso en los procesos de comunicación. Como hubo un tiempo en que la cantidad de personas fue elevadísima en nuestro hospital, también en este Pronoteam se preparó un kit, por ejemplo, de actividades de estimulación cognitiva con sopa de letras, con mandala, con texto, etcétera, para poder entregarle de forma aleatoria, o no necesariamente nosotros, sino cualquier persona al Pronoteam a estos pacientes. También se compartían algunos links de lectura, por ejemplo, y ahí vamos viendo cómo podíamos colaborar. Todo con el fin de mantener la postura en prono, ¿cierto? Y fomentar el bienestar físico y emocional de la persona. Otra estrategia también que nosotros colaboramos en este proceso es con el contacto con la familia. Si bien hay usuarios que cuentan con su celular dentro de la institución, algunos de ellos tenían restricción para el uso del celular. ¿Por qué? Porque se agitaban mucho al tener contacto constante con la familia. Entonces, en algunos casos, tenía que hacerse este contacto con algún intermediador, y ahí también nosotros colaboramos. Habían casos de pacientes que no contaban con celular. Entonces, dentro del servicio de terapia ocupacional,
compraron un par de celulares con los cuales íbamos con sus debidas medidas de aislamiento, ¿no es cierto? Hacíamos el contacto con la persona y el familiar, y también buscábamos esta colaboración en el contacto con la familia. Lo cual es muy importante porque tenemos que considerar que cuando uno se contagia, no es solo uno el que se contagia, generalmente es toda la familia la que está contagiada. Entonces, en casos que nosotros tuviésemos antecedentes de esto, también nos contactábamos antes con la familia y veíamos cómo estaba el contexto. Hubieron algunos casos en que familiares de personas que estaban hospitalizadas y habían fallecido. Entonces también ahí hacíamos el link con salud mental para ver cuál era el mejor momento para informarle a la persona, o no hacerlo, o cómo hacerlo. Consultar, oye, esta persona está acá y comentó que sus hijos también estaban afectados, eso es así, ¿cómo están? No, están bien, ya, que bueno, hagamos el contacto. Y también explicarle a la familia en las condiciones en las que estaba la persona, comentarles a veces cuando no tenían mucho conocimiento, mira, vamos a hacer un contacto que debe ser breve porque la persona no se tiene que agitar mucho, la idea es que le puedan dar ánimo, etc. Entonces también hacíamos esta intervención con la familia. Y también en ocasiones coordinar la entrega de algunos objetos que podían ser el mismo celular o algunas veces, o otra vez la necesidad de ayudas técnicas, sus lentes, sus audífonos, que el paciente no los tenía y que nosotros tenemos casi instaurado de que sabemos de que es lo primero que tenemos que tener para que la persona se pueda conectar con el ambiente. Otra forma de intervención es la aromaterapia. Nosotros acá en el servicio de terapia ocupacional tenemos esta herramienta instaurada hace algún tiempo. La usamos no siempre, en algunos casos en que se hace la derivación, pero tenemos dos profesionales que están con curso certificado en aromaterapia, María Isabel Meneses y yo en este caso. Entonces, vimos que podía ser un muy buen aporte en esta instancia. La utilizamos principalmente por medio de la olfatoterapia y de la vía cutánea. Utilizamos aceites esenciales que fueran lo más nocivos posible. Lo que más utilizamos fue lavanda, verbena, un poco de menta en algunos casos, ylang-ylang, y esos son los que, mandarina también. El tema de la aromaterapia tiene un impacto en el ambiente. Recordemos que a la gente habitualmente no les gusta estar en un hospital. Hasta el olor de hospital nos impacta y nos produce algo en todo nuestro organismo. El tener un olor distinto nos ayuda. Además, esto tiene un impacto emocional. Yo les comentaba, usamos estos aceites esenciales porque son los más nocivos, o sea, que no provocan ningún impacto agresivo en la persona, y que nos ayudan a manejar algunas emociones. Por ejemplo, la lavanda es un ansiolítico, la verbena y la mandarina son estabilizadores del ánimo, la menta ayuda en algunas dolencias, ¿cierto? En dolores de cabeza, por ejemplo. La lavanda nos ayuda también en el control del ciclo sueño-vigilia, dejar como las abuelitas, dejar unas gotitas de lavanda o unas hojitas de lavanda bajo la almohada, nos ayuda a tener un mejor sueño, que también se ve alterado, ¿cierto? Entonces también íbamos colaborando con eso. Además, hicimos una intervención en piso. Como les comentaba, el hospital tuvo un alto flujo de personas en este periodo, y eso exigió que se contratara mucho personal que no estaba contratado anteriormente, y que posiblemente no conocían qué es lo que hacía un terapeuta ocupacional. Entonces, difundimos nuestro trabajo en cada piso porque además los pisos se fueron cambiando constantemente. Nos comunicábamos con el personal encargado del paciente de forma directa y definimos canales de comunicación directa también. Oye, ¿sabes qué? Mira, esta persona, por correo, por teléfono, te dejo mis contactos, etc. Hicimos un tríptico también para el equipo sobre la importancia de prevenir el delirium. Dejamos aromaterapia por medio de un difusor en uno de los pisos, que también fue súper agradecido.
por parte del mismo personal. Recordemos que el personal de piso también está muy sobrecargado y necesita apoyo de todos nosotros. Dejamos carteles recordando aspectos esenciales, tales como presentarse cuando uno va a atender a un paciente, es decir, soy Natalie Cornejo, soy terapeuta ocupacional, mira, vengo a hacer esto, ¿cierto? Informar sobre los procedimientos, aclarar que es importante que si es de día tener la luz encendida, si es de noche tener la luz apagada. También facilitamos material de orientación temporoespacial, dejando calendarios en toda la sala, viendo que ojalá hubiese reloj en toda la sala, indicar en qué piso estábamos y dónde estábamos, porque también en este flujo de ir cambiando a los pacientes de piso muchas veces se desorientaban. Y una de las medidas también que se instauró por el departamento, mire el cartel de nuestra cara y colocarlo en nuestros uniformes. Acá está parte del equipo de terapia ocupacional, que se trasluce en la pechera. Entonces así también la persona te puede identificar un poquito mejor. Cuando terminamos el proceso, se hacía una evaluación de egreso, acorde a la evolución del paciente. Si quedaba algún déficit, se evaluaba y se dejaban las sugerencias en ficha, o se hablaba directamente con el médico a cargo. Y si era un paciente ley que iba a seguir el proceso ambulatorio con nosotros, también hacíamos el link directo con terapia ocupacional. Y también dar el valor del alta hospitalaria, o sea, ir con la persona y decirle, oye, te felicito, venciste este proceso, que te vaya muy bien, te deseo lo mejor. Eso para los pacientes se ha difundido harto también en las redes, en la televisión, de cuando se van, de que uno los despida con este casi proceso exitoso. La lucha que tuvo que dar, para ellos es muy importante. ¿Qué es lo más importante? El trabajo en equipo, ¿cierto? El trabajo en equipo nos permite tener una comunicación fluida, nos permite el intercambio de conocimiento. Aquí todos aprendemos de todo, nadie es experto en nada. Ya sea dentro de nuestro equipo de terapeutas ocupacionales, dentro de nuestro gremio, como también lo hemos logrado hacer, como con otros profesionales. También conocer el fin común, porque estamos todos luchando para lo mismo. Y además esto favorece la identidad de todos nosotros y el sentido de por qué estamos haciendo esto. Creo que independiente de que ha sido un proceso súper demandante en relación a la flexibilidad, nos ha dado sentido y nos ha ayudado a plantear nuestra identidad. Y decir, oye, tenemos mucho que aportar desde terapia ocupacional, arraigándonos desde nuestros conceptos de base. Recordar también que es importante el equipo interdisciplinario, o sea, no solo nosotros y el área médica, también es súper importante el trabajo con las asistentes sociales, por ejemplo, trabajadoras sociales. Y sobre todo, nunca olvidar a la persona. La persona es el centro de nuestra intervención. Les voy a dejar un comentario de la anestesista que yo les comentaba que hizo este proceso de PRONOTIM. Dice: un sincero reconocimiento y agradecimiento a todo el profesionalismo y la entrega sin límites de todo el equipo de terapia ocupacional, pero centrales en esta cruzada que fue en directo beneficio para nuestros queridos pacientes. Y por último, para terminar, les voy a dejar un videíto de uno de nuestros pacientes que están autorizados. Buenos días, mi nombre es Luis González. Bueno, yo el miércoles pasado un problema respiratorio. Estuve aproximadamente 7-8 días de guata, lo cual me produjo bastante alivio y pude respirar mucho mejor. En este momento me encuentro muy bien, me siento muy agradecido de todo el trabajo que han hecho acá. Y no más, darle gracias a Dios por todo y me pudo el apoyo de toda la gente y de ustedes mismos, todas las personas que trabajan acá. Don Luis, ¿cuántas horas estuvo al día de guatita? Unas 13-14 horas más o menos, y durmiendo la noche de guarda también. Prácticamente era todo el día de guarda, era muy poco que me tenía que dar. ¿Usted se lo recomendaría a otros pacientes? Sí. Realmente al principio es medio molestoso, pero después uno se acostumbra y sabe que con eso se va a recuperar. Muchas gracias, don Luis. Él era don Luis, y ahora les voy a mostrar a una de mis pacientes regalona. Hola, mi nombre es Felicita Martínez, nací
guatita, que me ayudó tanto, les aconsejo que eso es lo mejor que se puede hacer para poder salir de, porque yo llegué muy mal, si no les cuento cómo llegué y ahora como estoy feliz de la vida, casi ya morirme. Muchas gracias, Feli, estamos muy contentos de que estás también. Yo les aconsejo a los pacientes que lo más que puedan boca abajo. A veces duele la cintura, pero es un bien para uno, para recuperarse rápido, porque ayuda mucho. Muchas gracias por tu testimonio. Ya, colegas, y finalmente los últimos agradecimientos a la doctora Sariego, a la SOCHIMU, a la SOCHIMI, al gremio de terapeutas ocupacionales. Creo que esta ha sido una instancia súper enriquecedora para que todos podamos compartir nuestra experiencia, especialmente a los colegas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Exposta Central, quienes nos han facilitado todo lo que tiene que ver con las adaptaciones. Agradecer a todo mi equipo de trabajo y bueno, a todos en general. Muchas gracias, Natalie, también a ti y a todo el equipo por esta presentación, por compartirnos toda su experiencia en la participación de ustedes en el protocolo de PronoVigil. Es súper importante, súper relevante, y muchos aspectos de los que mencionaste, incluso quizá uno no nos hubiese pensado en todo esto. Te invito a que puedas quedarte para que escuchemos a nuestra siguiente presentadora, y al final vamos a juntarnos los tres para poder responder algunas preguntas que han hecho ya durante tu presentación. ¿Te parece? Okay. Perfecto. Muchas gracias, Natalie. Les recuerdo también que a través del chat pueden ir dejando sus preguntas en el transcurso de las presentaciones, y nuevamente al final nos vamos a juntar los tres para poder ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, a continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestra colega Nasli Flores Flores. Ella es terapeuta ocupacional del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, UAP, ¿no es cierto? Y ella también es magíster en neurorehabilitación. El día de hoy vamos a contar con su presentación, entonces, que, como les había dicho al principio, invertimos el orden con Natalie, pero aquí estamos ya listos y dispuestos para poder realizarlo. Nasli, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien. Ya, perfecto. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, un agradecimiento muy grande porque nos tuvieron en cuenta en todas las presentaciones de la SOCHIMI. Ha sido un proceso de reorganización de funciones, un proceso de crecimiento personal y un proceso en el cual hemos tenido que como reintegrarnos a lo que es el trabajo en equipo, recordar lo que es la función del terapeuta ocupacional en todas las áreas de intervención, especialmente a nivel hospitalario. Yo, en representación del equipo en sí de rehabilitación, soy la persona que va a hacer la presentación. Y espero pues que dentro de nuestra presentación queden aclaradas algunas dudas, pero sobre todo que tengamos en cuenta que todo lo que es el ambiente COVID generó varios cambios en todos los servicios, y finalmente cada uno de los lugares de atención tenía unas condiciones específicas para poder dar respuesta a las necesidades que se fueron presentando. Siguiente. Dentro de esta presentación les voy a dar como un corto marco institucional desde el hospital, debido a que nosotros somos un servicio nuevo. Una introducción en general, darles un poco del bagaje de la evidencia que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer el diseño del prono para paciente ventilado. La explicación de nuestro protocolo, cuáles fueron como nuestros pasos generales de la confección del kit y del cojín facial en espuma viscoelástica, el tipo de sistematización que llevamos y la experiencia en general que tuvimos dentro de la UAP. Tuvimos la oportunidad de tener una retroalimentación desde los otros servicios que hicieron uso de parte de nuestro diseño, y agradecemos pues a los que lograron comunicarme su experiencia, y intenté plasmarla lo que mejor pude.
Siguiente. Dentro de la institución, bueno, la posta central es parte del Servicio de Salud Metropolitano Central. Es un servicio que obviamente está destinado a lo que es la atención cerrada, la rehabilitación de urgencia, UPC, cuidados medios y policlínico, pero realmente en este ámbito nosotros como rehabilitación se tiene una historia larga de la rehabilitación desde la kinesiología. Sin embargo, conformamos el equipo de medicina física y rehabilitación hace aproximadamente 2 años, en el cual nos conformamos con fisiatría, medicina general, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, con el apoyo obviamente de otras áreas como psicología y asistente social. Como somos nuevos, nos vimos confrontados obviamente a adherirnos a la visión del marco institucional y somos un hospital de urgencia, emergencia de adulto de alta complejidad. Siempre nos destacamos por la atención a paciente crítico, agudo, médico, quirúrgico politraumatizado, gran quemado y centro de procuramiento de órganos y tejidos. Fuimos elegidos como centro institucional de referencia nacional para el COVID adicionalmente y por tanto nos vimos en el reto de dar respuesta a todas las necesidades que fueron llegando dentro del proceso. Siguiente. Nuestra respuesta, como lo ven dentro de la curva que nos refiere el informe nacional del proceso que ha llevado el alza de la curva, nosotros tuvimos del periodo de marzo hasta ahora, agosto, aún tenemos pacientes con COVID positivo, pero tuvimos un alza y requerimiento desde el mes de mayo hasta finales del mes de julio. Para dar respuesta a todo esto nos tuvimos que reorganizar, el equipo tuvo que crecer en gran medida. Nosotros aproximadamente iniciamos 2 terapeutas ocupacionales de planta y ahora somos 3. Afortunadamente nuestras horas aumentaron de cierta manera para poder dar respuesta a esto y medirnos a la avalancha que venía a partir del COVID. Siguiente. Aquí nos ponemos entonces en evidencia que de acuerdo al informe de la SOCHIMI y en general de los avances que han habido en el Ministerio de Salud, tuvimos un periodo de 2 meses de altas cifras de pacientes ventilados. Actualmente va disminuyendo y esperamos que no haya un alza. Todo en representación del COVID positivo y del síndrome de estrés respiratorio agudo, lo que nos trajo bastantes pacientes que requirieron una ventilación mecánica porque venían con complicaciones agudas muy graves por inflamación de la membrana alveolar, ya lo explicó nuestra compañera Natalia, y nos generó bastante requerimiento a nivel ventilatorio. Nosotros tuvimos que dar respuesta a lo que era el proceso de deterioro de oxigenación, la disminución del acopio pulmonar, la disminución de la capacidad pulmonar residual y de los pulmones a nivel bilateral. Había muchos pacientes con hipoxemia severa y requerimiento de manejo de ventilación mecánica. En ese caso, a su lado derecho está la gráfica de más o menos cuáles han sido las edades más requirientes y al igual que lo decía Natalie, nuestras edades eran edades funcionales de los 25 a los 45, 50 años, donde tuvimos una población bastante amplia. Sí llegaban obviamente adultos mayores muy complicados, pero en sí tuvimos que hacer intervenciones en pacientes de edades jóvenes, adultos y en periodo funcional muy activo, además con estándares de obesidad altísima. Siguiente. Entonces, nosotros así hicimos el análisis de en qué consistía el posicionamiento en PRONO. Este posicionamiento obviamente viene ya propuesto desde 1974, viene con varias intervenciones a nivel del manejo del síndrome de estrés respiratorio agudo, la neumonía, y obviamente nos da como todas las características de manejo posicional para facilitar la adquisición de una mejor ventilación a nivel pulmonar del paciente. Esta está destinada a pacientes que tienen una PAFI menor a 150 y
fue uno de los procesos en los cuales nosotros nos vimos confrontados, porque la mayoría de pacientes que empezaban con estos perfiles llegaban a la puesta central de Santiago, solicitaban al centro de mayor complejidad y se requería casi que instantáneamente o a las 12 horas de ingresado el paciente una pronación con ventilación invasiva por el nivel de complejidad que traía. También requerían algunos ajustes de presión y eso de manejo se hacía durante las primeras 48 horas. Por tanto, nuestra respuesta tuvo que ser inmediata a la necesidad de generar algo que a nivel preventivo nosotros pudiésemos tomar desde terapia ocupacional, posicionar pacientes, evitar obviamente todas las repercusiones que trae un posicionamiento, una ventilación mecánica y empezar a dar respuesta a la cantidad de pacientes que vinieron en la ola. Siguiente. Nosotros tuvimos en cuenta que este posicionamiento en prono mejora la oxigenación, distribuye la ventilación, favorece el drenaje de las secreciones, reduce las lesiones inducidas por la ventilación mecánica, beneficia el intercambio gaseoso y a partir de varias revisiones, en especial una del 2015, recomendaban obviamente la ventilación en esta población más o menos entre unas 16 horas día, considerando activamente el paciente que tenía esta hipoxemia severa y dentro de las primeras 48 horas posteriores a la ventilación mecánica. La mayoría de nuestros pacientes, como les decía, llegaban a tal nivel de complejidad que muchos tuvieron que implementar lo que era el bloqueo neuromuscular y la sedación, la sedoanalgesia. Siguiente. Obviamente, dada esta postura, un paciente que no está en toda su condición de respuesta, un paciente que no tiene el control completo de toda su movilidad ni la capacidad de reubicarse dentro de una posición, aparte tiene una complicación respiratoria bastante aguda, nos genera unas úlceras por presión en todo lo que era la zona de orejas, pómulos, acromion, mamas, codos, genitales, rodillas y ortejos. De ahí que nosotros empezamos a hacer una observación y generar rápidamente una solución a disminuir, en última medida, la cantidad de úlceras por presión que se presentaban en este prono, que era casi que obligatorio en el paciente que llegaba. Este prono también obviamente nos genera un riesgo de extubación accidental, una pérdida de la desconexión de los accesos vasculares, porque finalmente es una posición que habitualmente el paciente no está acostumbrado y que aunque tienen un proceso de sedoanalgesia, algunos tenían bastante tolerancia a la sedación y generaban algunos movimientos de reacción que podían poner en riesgo estos accesos vasculares. Intolerancia al proceso nutricional, porque finalmente la mayoría de pacientes requieren una alimentación enteral o de zona nasogástrica, un edema facial, palpebral, conjuntival por el posicionamiento y la descarga de peso sobre toda la zona de peso corporal a nivel superior, el dolor, la lesión de nervios periféricos y las contracturas y rigidez articular. Nuestro objetivo como tal de intervención fue, en la medida que se presentara cada una de estas posibilidades, hacer una medida preventiva a todos los pacientes que pudiesen llegar. Siguiente. Este posicionamiento que nosotros proponemos a partir de estas necesidades es un semiprono, realmente no es un prono completo, que genera menores complicaciones en estas secuelas, porque permite como de cierta manera distribuir las cargas de peso a nivel corporal. Disminuye la estadía hospitalaria, genera menor esfuerzo en relación a otros esfuerzos posteriores. Es más fácil de instalar en el sentido en que nosotros tuvimos la precaución en el diseño de este kit, tener presente también la exposición de los funcionarios de salud que tenían que ingresar a hacer los cambios de posición y obviamente nos facilitaba un mejor manejo entre dos personas para hacer un cambio de posición en el paciente. Como les decía, la distribución de las cargas se hacían dentro de los dos semicuerpos, por tanto lo ideal dentro del cambio de posición era que se distribuyera en la misma cantidad de tiempo a la exposición de la postura y que la persona como tal tuviera demasiadas lesiones a nivel osteomuscular y nivel neurológico que fueran asimétricas en este caso.
No es la típica posición de nadador, porque finalmente intentamos que fuera una posición entre cómoda y realmente que conservara las estructuras óseas y musculares como tal, no llevara al extremo ningún tipo de rango de movimiento, ni tampoco ningún tipo de ángulo de posicionamiento, y que mantuviera sobre todo las curvaturas y la ergonomía corporal. Nosotros como tal, entonces, generamos un manual de manejo de estas complicaciones, una técnica de confección y un posicionamiento ortésico con elementos blandos. Estos elementos blandos fueron en espuma. También nos basamos en que obviamente como conocimiento y como lo decía nuestra colega Natalie, como terapeutas ocupacionales tenemos la capacidad de hacer una prescripción y adaptación de una tecnología de tipo adaptativa, de un equipo de posicionamiento para poder mejorar estas condiciones que requerían nuestros pacientes, una recuperación del desempeño funcional, que esto realmente nuestro objetivo a posteriori es evitar que estas complicaciones nos generen mayor compromiso funcional en general, sobre todo en actividades de la vida diaria básica. Siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo de una gráfica en la parte superior del posicionamiento habitual de un prono. Si es observable, hay zonas de presión bastante marcadas, hay un aumento de las prominencias y curvaturas de la parte dorsal, de la parte a nivel de extremidades inferiores, sobre todo en pie hacia un pie equino, los espacios de apoyo, las zonas de apoyo a nivel de cara se hacen con mayor prominencia sobre la zona ósea, y al cambio, con la implementación del kit prono, hacemos una redistribución de las fuerzas, la distribución de las descargas de peso, y se hace un proceso de facilitación para mantener los rangos de movimiento en cada una de las extremidades. Obviamente se tiene presente que esto va acompañado de un proceso de seguimiento, se tiene presente que estos pacientes debían tener un tiempo de movilización, de cambio de posición habituado a los tiempos que se podían ingresar y manejar la cantidad de contacto con el virus del personal de salud. En esta diapositiva está ingresado un link de un video de orientación y uso del kit prono que se realizó aquí, por si quieren entrar a conocer realmente el posicionamiento de cada uno de los cojines en especificación. Siguiente. Bueno, en nuestro posicionamiento era importante destacar dentro del protocolo que estas ayudas estaban compuestas por 7 cojines que facilitaban posicionar al paciente en un prono semilateral. Y lo más importante, que es destacable en esta foto, es que nosotros manejábamos también el ambiente en contorno con el posicionamiento del paciente. La camilla hace parte del posicionamiento, y esta camilla llevaba una elevación de 10 grados con el fin de facilitar el retorno o el manejo del edema de la parte superior del cuerpo y evitar que hubiese desacumulación o edema a nivel de cara. Teníamos entonces una distribución de las descargas de peso con un colchón corto, eso también se ve ahí en la foto. El colchón corto nos facilitaba dejar libre la zona de la cara para facilitar los giros de cabeza junto con la movilidad de los tubos que estaban proporcionando la ventilación, evitando pues que se enredaran o que hubiese el desprendimiento de algún tubo o vía, y facilitando tanto al paciente como al manipulador el giro de ese cuello sin tener posteriormente algún tipo de lesión que se generan habitualmente por un giro inadecuado, una hiperextensión o una hiperflexión de la zona articular. En esta foto también se evidencia el diseño del cojín facial. En este cojín facial nosotros intentamos mantener como las cualidades de la descarga de peso de la zona de apoyo de la cara, pero también cualidades que nos permitieran manejar el tubo de respiratorio y poderle dar una opción de ajustar dentro de las hendiduras laterales para evitar que ese tubo se desprendiera en el momento en que se tuviera que hacer algún otro tipo de ajuste corporal del paciente. Siguiente.
En en esta diapo se explica cómo cada uno de los cojines que componen el kit prono. Es un kit prono que facilita el posicionamiento de extremidad superior en mano, en la zona de tronco superior, que facilitaba un apoyo también de parte de la extremidad superior, de hombro y codo, uno de pelvis, que nos facilitaba liberar sobre todo las zonas de presión a nivel genital, conservar la flexibilidad de la cadera y la rodilla y mejorar de esta manera la descarga de peso a nivel de cadera sin que la persona tuviera una hiperextensión de la zona lumbar, que habitualmente es una zona que siempre sufre dentro de un prono. También está el cojín de rodilleras, que nos facilitaba, uno, disminuir la carga de presión sobre la zona ósea de la rodilla, y nos facilitó también distribuir un poco la descarga de peso dentro de la adquisición de este prono semilateral, semiprono. Finalmente, diseñamos un cojín que nos facilitara el apoyo de las extremidades inferiores, pies sobre todo, disminuyera la propensión hacia el pie equino y facilitara el descanso sin apoyo continuo de la zona externa o zona más distal de los dedos. Cada uno de estos posicionamientos, dentro de los rangos que se podían manejar, mantenían posiciones neutras que no exigían a la articulación ningún tipo de sobreexigencia, y la descarga del peso del lado contrario se generaba de forma lineal sobre el tronco superior hasta cadera. Por tanto, no había una zona específicamente que recibiera más peso que el otro. Siguiente. Nosotros nos vimos en un proceso bastante agitado de elaboración continua desde que empezó la llegada de pacientes con COVID hasta el momento, en la cual tuvimos que reacomodar todo nuestro servicio, al igual que sucedió con nuestros colegas en la Mutual, que finalmente convirtió el servicio de medicina física y rehabilitación en un taller de elaboración de cojines de posicionamiento. Actualmente aún tenemos bastantes cojines, ya les cuento por qué, pero en el momento nos vimos obligados a este tipo de proceso en la elaboración. El diseño en sí original de el kit, de generar como toda la estructura que nos facilitara de alguna manera tener un kit que pudiese ser utilizado en todas las medidas, en todas las condiciones para todos los pacientes, porque finalmente la cantidad de demanda que hubo no nos dio ni la posibilidad ni el tiempo para poder hacer un diseño específico a cada necesidad, así que nos adherimos al diseño que más se adaptó dentro de las necesidades generales, el que nos daba como mejor respuesta y finalmente nos facilitó el poder hacerlo de cierta manera en masa. Se hizo una prueba del kit, no directamente de un paciente ya ventilado, pero sí con pacientes y con personal que estuvo expuesto a la posición, por eso la foto del centro, donde hacíamos una retroalimentación directa de cómo era la sensación de estar en la posición, de cuántos eran los tiempos de exposición máxima que podía tolerar la persona, cuál podía ser el tipo de ajuste dependiendo de la medida, el contorno, el peso, la talla. Así que fueron de los como medidas que tuvimos rápidamente que tomar para poder ajustarnos a un kit que nos diera respuesta. Luego hicimos una elaboración del kit prono y esto obviamente igual que todos los que llegamos a implementar, conseguir el material, hacer las cotizaciones, hacer los cortes, empezar desde las medidas básicas para realizar cada uno de los cojines, luego hacer una cobertura adecuada. Obviamente no contábamos con todos los insumos para hacer una cobertura completamente aséptica, pero sí intentábamos dar como con la respuesta a materiales que se encontraban dentro de la institución. Generamos kits que se forraban con tubulares, se cubrían con alusa y fácilmente nos permitían como una higienización
para el ingreso, pero obviamente no nos facilitaba la reutilización de los materiales. También hicimos un diseño del cojín facial, que era un cojín que con la experiencia que se ha obtenido dentro de los pronos en la unidad de quemados, se fue haciendo un diseño, se fue mejorando y finalmente se llegó a este diseño que era de fácil implementación, fácil corte, de cierta adaptabilidad general para todos los pacientes y que finalmente nos daba la respuesta de disminuir la descarga de peso constante dentro de una misma zona de presión que nos facilitara redistribuirla a nivel de cara. Se diseñaron asimismo forros para luego poder, como la ola fue bastante fuerte, no nos daba la oportunidad de generar tantos kit prono durante el día, el material se iba haciendo más restrictivo, entonces empezamos a hacer un diseño de los forros que debían cubrir específicamente los cojines, manteniendo las mismas cualidades de flexibilidad, las mismas cualidades de confort y aparte adicionando las cualidades de higienización. Luego nos vimos en el proceso de elaboración de estos forros, que también nos generó el hecho de tener que conseguir el material adecuado, hacer la cotización, conseguir el proveedor, llegar a hacer las medidas, moldes y lograr en sí la cobertura de la mayoría de los kits que nosotros ya teníamos cortados y confeccionados para poder cubrirlos con este forro. Cubrir los cojines de primer uso que habían sido rescatados, que se habían podido higienizar, y entregar en asignación luego, kit por kit, a cada una de las unidades que iban haciendo la mayor requerimiento posible y empezar a complementar las necesidades de lo que sucede obviamente después del prono, que es un supino permanente o un supino prolongado de recuperación para poder dar respuesta a el síndrome post-UCI. Nosotros en este proceso de confección logramos un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y llegamos a conformar un equipo aproximadamente de unas 12 personas porque tuvimos la colaboración en la elaboración, en el diseño, en el forro de todos los cojines de las docentes y técnicos del jardín infantil de la Posta Central, quienes obviamente no podían estar haciendo atención dentro de sus labores y fueron un equipo que se adhirió a toda nuestra finalidad de trabajo, que sin ellas no hubiéramos podido hacer la cantidad de kit que requerimos y obviamente han sido como nuestro equipo y mano derecha dentro del proceso. Nosotros también como terapeutas ocupacionales necesitábamos realizar algún tipo de registro dando respuesta a esto, necesitábamos por lo menos tener el seguimiento a todos los elementos que íbamos entregando, todas las ayudas técnicas de posicionamiento que íbamos entregando, y haciendo las 3 tareas al tiempo era un poco complicado, así que con ellos tuvimos una ayuda bastante grande. Siguiente. En sí, los materiales de confección del kit prono son muy sencillos, eran materiales que se tenían dentro del servicio, materiales de manejo de herramienta, máquina, hilos, agujas, marcadores, tijeras, espumas, papel film plástico, tubular, cuerina a la final, velcros, bolsas de plástico grande, que nos ayudaron como a poder organizar todo el contexto y poder llegar a un producto. Siguiente. Este producto obviamente generó que nosotros tuviésemos que empezar a hacer nuevos ingresos de presupuesto dentro del servicio, porque teníamos un presupuesto corto, tuvimos que hacer anexos con otros servicios, y entre esos anexos con otros servicios tuvimos la posibilidad de contar con instituciones externas que hicieron donaciones para la institución, para la Posta Central de Santiago, haciendo un diseño de los cojines faciales, que eran como los que más nos generaban esta posición de presión sobre cara, puntos de presión. Entonces con ellos hicimos un diseño junto con varios servicios, entre ellos cirugía de quemados obviamente, y se rediseñó
lo que teníamos como cojín se unió con cojines de anestesiología que se utilizan para un prono de corto tiempo y llegamos a un producto que era el cojín facial en viscoelástico con las adaptaciones que funcionó muy bien en pacientes que tuvieron la oportunidad de utilizarlo. Obviamente, como era un material difícil de conseguir, nuestra donación estuvo aproximadamente en 32 cojines, de los cuales se hizo uso de unos 25, pero hemos tenido que irlo rescatando, porque finalmente, si ahora ven las cifras, fueron bastante los requerimientos de este posicionamiento siguiente. Entonces, dentro de la experiencia del hospital, nosotros como equipo interdisciplinario planteamos una propuesta de manejo a nivel preventivo de todo lo que podíamos implementar desde terapia ocupacional, entre eso nuestra función con el kit Prono. Hicimos otras intervenciones en el diseño de ayudas de protección personal, hemos seguido nuestras intervenciones con pacientes neurológicos, traumatológicos, pacientes con accidente vascular, pero en sí nuestro foco central en este periodo de tiempo tuvo que ser por obligación el COVID, porque nuestro hospital se llenó completamente de pacientes COVID positivos. Entonces nuestro equipo fue nuestra base de sustentación, nuestro apoyo, tanto el equipo de terapia ocupacional como kinesiólogos, fonoaudiólogos, la fisiatras, médicos, cirujanos, los TEN, las enfermeras. Teníamos que estar continuamente en comunicación para poder darle seguimiento a estos posicionamientos, poder darle seguimiento a todas las necesidades que requerían los pacientes, aparte de todas las complicaciones que venían y han venido a partir de una ventilación mecánica prolongada con un síndrome de post-UCI evidente. Nuestra estructura como tal del prono generó obviamente que hubiesen canales de comunicación, se creó un protocolo en conjunto con enfermería para el uso de ese kit prono en la UCI específicamente, y se conformó, pues, como les contaba, un equipo en general multidisciplinario realmente, porque éramos tanto del área de la salud como del área de educación trabajando como un equipo de trabajo. Al lado derecho tienen un link en donde sale un video de entrevista, se entrevistó a las docentes en su experiencia y el proceso que tuvieron o han tenido dentro de este diseño y respuesta al COVID que nos llegó este año. Siguiente. Luego de implementar como tal el prono, finalmente sabíamos que había pacientes que no iban a estar completamente ventilados, pacientes que en su vigil iban a requerir este prono, y gracias al uso de algunos de los cojines viscoelásticos pudimos hacer, y el adelanto que llevábamos ya de la pronación, uso de estos cojines con pacientes ventilados, con pacientes vigil, y nos dieron la retroalimentación del uso de estos cojines. Nos facilitó que el paciente como tal nos diera un proceso de adaptación, nos generara como una retroalimentación y nos sumara un poco más de ideas para mejorar este posicionamiento. En general, afortunadamente, el cojín facial tuvo buena respuesta, permitió que el paciente sobre todo pudiese cumplir con sus ciclos de sueño, que tuviese una adaptación y no presionara también los tubos que tenía de ventilación a nivel de su nariz, sobre el cara. No había presencia de dolor, no había molestia, la tela era cómoda, no permitía y ni generaba transpiración adicional, el paciente se sintió bastante cómodo, las costuras en el diseño del forro no fueron molestas, no generaron ningún tipo de presión adicional, el orificio que se creó para dejar la descarga de peso de la zona ocular y de la nariz conservaba como tal la función y no generaba daño adicional. Y el espacio de apoyo entre el mentón
y el cuello facilitaba bastante que el paciente pudiese hacer el cambio de posición por sí mismo de lateral a lateral sin que hubiese ningún tipo de interferencia ni tampoco la desconexión de del oxígeno. Perdón. Siguiente. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Ya, siguiente. Es que quedo total desconectada de cualquier sonido. Entonces, aquí entonces un ejemplo de lo que fue la implementación de los dos posicionamientos, el uso de los cojines que nos facilitaron como tal que el paciente adquiriera un prono dentro de la ventilación, que nos facilitara obviamente las descargas de peso, que no tuviese mayor zona de presión y facilidad también para poder manejar algunas de las posturas que se requerían de acuerdo a su respuesta ventilatoria. Y a su derecha el uso del cojín facial en un prono vigil. Siguiente. Como tal, el kit de prono se vio acompañado de varios productos que elaboramos, una guía de posicionamiento en prono que iba acompañada de todas las indicaciones, materiales, proceso de elaboración, medidas y requerimientos para poder realizarlas. También se hizo una guía, un tríptico, que era una guía para todo el personal del hospital, porque nos facilitaba la comunicación con el personal para que todos manejaran exactamente la misma estrategia de posicionamiento, que no hubiese un posicionamiento equivocado, un mal uso del cojín o una ubicación que nos generara en vez de una función, una disfunción, y especificaba estrictamente cuáles eran las condiciones en que debían ser posicionados cada uno de los cojines. También se realizó un video educativo en el cual se posicionaba cojín a cojín cada una de las estructuras corporales y facilitó obviamente que fuese de acceso a todo el personal del hospital para poder llegar a todas las unidades. También logramos obviamente, sin esperarlo, que tuviésemos un impacto tanto a nivel del hospital como a nivel externo con nuestro diseño, y muchos de los servicios de salud aledaños al Metropolitano Central y en general a nivel nacional nos apoyaron, nos respaldaron en la idea, empezaron a hacer uso de este kit. Obviamente tenían y tuvieron muchos la necesidad de hacer adaptaciones según las condiciones de cada uno de los pacientes. Tuvieron que generar otras condiciones de posicionamiento porque las estructuras de las camas donde llegaban los pacientes eran distintas, las medidas, pero en sí tuvo una acogida que nosotros no esperábamos y que agradecemos obviamente la confianza que tuvieron, porque fue un diseño que se generó por una necesidad y finalmente creo que dio respaldo a muchas de las necesidades afuera. Por lo menos incentivó que desde los servicios de rehabilitación de todos los hospitales como equipo empezáramos a generar y proponer más ideas de intervención desde terapia ocupacional que facilitaran y promovieran como la mejoría de en sí la necesidad del paciente, que era el que nos importaba, que saliera saliera realmente lo menos afectado posible de este posicionamiento. Siguiente. Dentro de nuestra experiencia como tal en WAP, nosotros tuvimos bastante ganancia con el cojín facial, porque facilitaba mucho la posición de cabeza, disminuía en gran medida las UPPs que se presentaban en cara. Muchas de las, si hubo una que otra UPP presentada, era por la sujeción que se requería para el tubo en algunos pacientes, y no por la exposición a la posición con el cojín. Cambios de posición de 2 a 4 horas que facilitaba, uno, reducir la exposición del personal dentro del ingreso al box con paciente
COVID positivo, y dos, facilitó obviamente que la manipulación fuera con menos cantidad de gente en menos tiempo. Nos facilitó muchísimo el manejo de UPPs que se presentaban en extremidades inferiores, sobre todo a nivel de rodilla y pie. Los pacientes no presentaron, hasta donde nosotros tuvimos reporte y reconocimiento de lesiones adquiridas por este posicionamiento. Facilitó muchísimo el posicionamiento de los pacientes que presentaban obesidad mórbida, porque finalmente nos ayudaba a distribuir toda la masa corporal y evitaba obviamente lesiones suspendidas dentro de las zonas articulares. Las indicaciones del posicionamiento fueron muy claras y muy específicas, por tanto nos permitió que, aunque nosotros como terapeutas ocupacionales no pudiésemos estar presentes en cada uno de los posicionamientos que se tuvo que realizar, todos manejábamos una misma técnica de posicionamiento, porque utilizamos el tríptico como parte de nuestra manera de comunicación directa. Obviamente, si había sugerencias o dudas sobre el posicionamiento, nosotros asistíamos directamente al posicionamiento, pero en rigor no teníamos la capacidad en personal como tal para poder asistir a todos. Tuvimos muy buena aceptación a nivel del equipo interdisciplinario en todo el hospital, en todas las unidades. El kit se volvió casi que indispensable, es muy necesario dentro de los equipos. Obviamente nos ayudó muchísimo que llegara el colchón prono, porque también fue una forma de prevenir la llegada de la ventilación en los pacientes que habían llegado con un nivel de compromiso respiratorio moderado, y obviamente disminuyó también la carga de elaboración de tantos kits. Nos favoreció muchísimo la mano de obra de las funcionarias, la compañía también, la creatividad, la capacidad de resiliencia y la capacidad de reacomodarse a todas las necesidades diarias y a todos los cambios que tuvimos que hacer para poder dar respuesta a la necesidad. Otra de las ventajas es que a partir de que logramos el forro, diseñar los forros y mantener como tal las cualidades de los cojines, se pudo empezar a utilizar cada uno de los kits y empezaron a limpiarse. Entonces la carga de elaboración de cojines empezó a bajar y nosotros pudimos empezar a ingresar directamente ahora a los pacientes, hacer nuestras intervenciones directas de lo que era manejo de UPC y manejo de paciente cuidados medios, que ya habían salido, que ya habían sido posicionados y requerían de la intervención de terapia ocupacional. Obviamente como tal tuvimos una visibilidad dentro de todo el servicio de rehabilitación, tuvimos visibilidad a nivel del hospital y afortunadamente terapia ocupacional empezó a tener un valor adicional al que tenía dentro de la intervención en paciente UPC y en general en la intervención hospitalaria. Desventajas que tuvimos, inicialmente la cantidad de material que tuvimos que utilizar para dar respuesta fue bastante, y como no teníamos todo el material para cubrirlo y hacer una limpieza completa, se hizo casi que un kit único por cada paciente. Fue bastante la inversión, y aparte de tiempo y de trabajo, aparte es un poco doloroso porque sabemos que esos cojines iban directamente a ser desechados, siguiendo obviamente las normas de IAS. Entonces, parte de las desventajas también fue la gestión del material. Fue justo en el momento, en la época donde hubo toda la cuarentena de Santiago, la cuarentena general, y nosotros teníamos muy pocos proveedores que nos dieran respuesta a la cantidad que necesitábamos y a la urgencia. Entonces tuvimos que empezar a buscar por todos los medios las posibilidades de donadores, las posibilidades de materiales que se ajustaran a nuestras necesidades, que se ajustaran a los requerimientos de infecciones, y aparte que nos dieran con la respuesta. Pero afortunadamente, precisamente fuimos dando, la Teletón nos ayudó, tomó de muestra nuestro modelo para poder hacer cortes de colchones a nivel masivo, y facilitó obviamente que nosotros tuviéramos acceso a 10 kits que nos liberaron bastante en un solo día, los usamos todos en un solo día, pero nos liberaron bastante de trabajo, y facilitó también que otros
grupos, equipos de hospitales que no tenían, no habían podido adquirir los materiales, pudiesen tener acceso a ellos y pudiesen implementar el kit a partir de nuestra experiencia. Nosotros también, dentro de las desventajas, fue un crecimiento tan veloz de la población que algunos, desafortunadamente, no pudieron ser beneficiados con el posicionamiento y obviamente esos pacientes tuvieron algunas de las consecuencias por UPP, pero finalmente son consecuencias que fueron resueltas, fueron manejadas. La experiencia de la guía de posicionamiento generó que se utilizaran otras ayudas de posicionamiento y se hiciera un posicionamiento similar al que se había propuesto. Se reemplazaban los cojines porque ya no quedaban por algunas molto o prendas, pero el posicionamiento para guardar el nivel funcional, articular y muscular del paciente se mantenía, y eso fue una fortuna también. Parte de las desventajas es que éramos muy pocos profesionales para dar abasto al seguimiento de todos los kits, y si bien es cierto, hicimos lo posible por hacer seguimiento por lo menos una vez en el día a cada uno de los pacientes, fueron bastantes los que no pudimos como observar directamente, intervenir directamente para poder mejorar su condición. Tuvimos y estuvimos expuestos obviamente a modificaciones en cuanto a dimensiones, según las camas de los diferentes servicios. Tuvimos que hacer modificaciones en la densidad de la espuma a nivel facial, que fue la que les comenté. Tuvimos que hacer los forros obligatoriamente porque era demasiado material que requeríamos, y la asignación de kit por pisos a salas. Nosotros ahora, en el momento, estamos diseñando todos los cojines y cortando todos los cojines de lo que viene en un posicionamiento supino, porque finalmente el paciente aún tiene rezagos de matización, bastantes dificultades a nivel motor y neurológica después de este tiempo prolongado de supinación, que muchos de los pacientes estuvieron, de pronación, pacientes estuvieron aproximadamente entre 4 a 12 y 18 horas pronados, pacientes que estuvieron días, tuvieron pronos repetitivos por su complicación respiratoria. Entonces también se nos vino el síndrome post-UCI que requirió obviamente otras estructuras de posicionamiento para facilitar. Siguiente. Nosotros entonces vimos en marzo dar el requerimiento de un kit realmente. En abril ya se nos subió a 105 kits, en los cuales tuvimos que empezar a realizar a mayor velocidad todo lo que pudimos cortar, hacer, diseñar, empezar a posicionar a los pacientes. Mayo fue nuestro pico altísimo de 126 kits que tuvimos que realizar, borrar, reposicionar, hacer seguimiento de pacientes. Junio 41, julio 22, y en un total de 295 pacientes que fueron pronados dentro del hospital con el kit prono, y que afortunadamente la mayoría, no todos, están en un proceso de rehabilitación, salieron ya, otros están de alta, muchos están en seguimiento en hospitalización domiciliaria, y fueron beneficiados realmente de alguna u otra manera con nuestra propuesta. Actualmente lo que fue junio y julio fueron kits que empezamos a forrar, kits que fueron reutilizables y que definitivamente nos dieron mucha más facilidad para seguir todo lo que es el manejo del delirio, funcionalidad, orientación a familia en estos 2 meses, para poder dar el tratamiento complementario obviamente al paciente que estaba y estuvo en ventilación. Siguiente. Otros servicios como la Clínica San José, Antofagasta, el Hospital de Copiapó, San José del Carmen y el Hospital de Puerto Montt nos dieron una retroalimentación. Todos tuvieron acceso al kit prono, ¿verdad? Pero muchos se vieron obligados a la implementación de nuevas medidas
Por lo menos el Hospital Clínico de San José hicieron un diseño propio, hicieron una estructura propia, adaptada a sus propias necesidades, y finalmente utilizaron parte de la estructura del protocolo que nosotros realizamos como para orientarse también en las opciones de medida. Pero lo importante de esta experiencia es que todos los servicios estábamos aunados, desde la SOCHIMI, desde la universidad, desde todo lo que podrían ser contactos desde terapia ocupacional, servicio de salud, el colegio de terapia ocupacional, aunamos fuerzas para poder mejorar, cambiar, proponer y generar un mejor tratamiento de lo que fue el posicionamiento. Dejo de transmitir, allá, de lo que fue el posicionamiento. Y obviamente pues hay una gran diferencia entre la cantidad de pacientes que tuvieron necesidad de posicionamiento prono, ya que nosotros éramos el hospital de referencia y llegaban la mayoría de casos más agudos, con relación a las otras instituciones. Siguiente. Esta es una gráfica de las 5 instituciones que tuvieron como accesibilidad y uso del Cojín Prono, que nos dieron la retroalimentación, porque hubo más instituciones. Y obviamente la mayoría tuvieron acceso a lo que fue la guía, el diseño, las medidas, acceso como tal al protocolo, y afortunadamente también recibieron donaciones desde Teletón que facilitaran la accesibilidad al material y que les dieron de alguna u otra manera la posibilidad de modificarlos o mejorarlos según los requerimientos de cada uno de esos servicios. Siguiente. En otros servicios, como el Hospital Regional de Copiapó, el San Pablo de Coquimbo, Hospital Clínico de Chile, Hospital Clínico de la Universidad de Chile también, perdón, de Salud de Vitacura, el Hospital de la Fuerza Aérea, el Hospital Sotero del Río y la Nueva Imperial, todos accedieron al protocolo diseñado, a las medidas, y cada uno de ellos vieron las ventajas y las desventajas, se hicieron ajustes. Entre todos, obviamente, se destacó mucho el diseño y la posibilidad de reposicionar con este diseño de cojines posturales para el manejo de cara a nivel facial, los de mano, los de extremidades inferiores. Siempre se había implementado como un posicionamiento que facilitaba el prono, pero no tenía en cuenta toda la cantidad de puntos de presión que se ejercían, y obviamente el complementarlo con nuestros cojines o el diseño de nuestro kit se facilitó bastante el manejo de muchos pacientes. Desventajas, al igual que en todos los servicios, la adquisición del material, las dificultades por la época, por la cuarentena, de acceder a todos los materiales, de acceder a los equipos de trabajo y de tener mano de obra para realizar la cantidad que se requirió. La mayoría hicieron modificaciones, como les decía, en cuanto a los cojines, la contextura de los cojines, la medida específicamente, porque dadas las camas y las necesidades del paciente, se hizo algunos ajustes de medida, el diseño casi que se mantuvo, la densidad en algunos casos para los pacientes más obesos o los más delgados, y el uso de cojines en C para algunos posicionamientos que se requirieron en prono vigil. Siguiente. Tenemos entonces nosotros aquí la referencia de lo que nos plantearon como la revisión en general. Espero haber podido como darles una visión general de lo que fue nuestra experiencia con el diseño del prono. Finalmente, la cantidad de demanda que hubo dentro del servicio de terapia ocupacional para la atención del paciente COVID fue una tarea ardua, ha sido una tarea ardua, y afortunadamente dentro de ese listado de contactos ya tenemos un terapeuta ocupacional más
que obviamente están trabajando de la mano con nosotros, que estamos haciendo ya la parte del supino, ya la parte de la rehabilitación post-UCI, y haciendo seguimiento a alguno que otro caso que aún ha llegado con requerimiento de ventilación, han llegado con requerimiento del pronovigil, y que obviamente estamos aplicando toda la experiencia dada por los 2 anteriores meses. Eso. Muchas gracias, Nasli, por tu presentación. Es súper completa. Ay, con mucho gusto. Se puede incorporar. Veamos si se incorpora Natalie también. Natalie, ¿estás por ahí? Para... Aquí. Aquí. Super, para hacerles algunas preguntas que han ido llegando a nuestro chat y dar por finalizada la instancia del día de hoy, ¿qué les parece? Una pregunta que es para las dos, que pudiesen responder, es en relación a si se realiza alguna pauta de evaluación en particular previo a la implementación del posicionamiento en prono con las personas que están hospitalizadas. En el caso de nosotros, la pauta directamente se realiza desde respiratorio con kinesiología y médico internista. Ya después de la toma de decisión de lo que es el requerimiento del posicionamiento del paciente, allí intervenimos nosotros y se hace como una prescripción de la ayuda o la prescripción de posicionamiento para el paciente. Obviamente la valoración inicial nuestra es ver hasta qué punto el paciente tiene o no alguna antecedente mórbido, un antecedente previo a toda la presencia del COVID para poder tenerla presente dentro del posicionamiento y adicional dentro del proceso de evaluación post-UCI. Natalie. Acá nosotros en el hospital, dentro de lo que es UPC, aplicamos el FIM de ingreso a mitad de proceso y final. Y en lo que es cronovigil hacemos más que nada una pauta, una entrevista semiestructurada, donde evaluamos a modo general el nivel previo del paciente, el nivel de independencia en ABD, pero más que nada como una entrevista semiestructurada, centrada también en sus antecedentes previos, en la necesidad de ayudas técnicas previas, como anteojos, audífonos, que son necesarios para la comunicación, y intereses y más que nada conocer sus redes como para ir haciendo el vínculo terapéutico y ir potenciando la adherencia al tratamiento. En UPC también se aplica harto, se evalúa harto el CAMICU por el tema del delirium, y si quedan con algún déficit cognitivo usamos el MOCA. Claro. Sí, en complemento a Natalie, obviamente en sí para el kit prono no hay una evaluación específica, pero en condiciones de evaluación general del paciente sí es súper importante saber el basal del paciente, el contacto con la familia. Nosotros igual acá aplicamos el Bartel porque el FIM no lo tenemos como tal autorizado dentro de la implementación. El CAMICU dentro del el proceso de delirium y todo lo que es valoración de daño muscular, articular, luego del proceso de UPC que ya están en un despertar. Súper. Esta pregunta es para Natalie. Durante tu presentación mencionaste harto relación con las áreas que nosotros vemos desde terapia ocupacional, y que es súper importante el poder considerar eso para la confección y la adherencia al posicionamiento en el cronovigil. Respecto a eso, la pregunta es cómo se conjuga quizá algo que nos gusta, que es habitual y que necesitamos desde terapia ocupacional, tan personalizado, con de repente en este contexto las faltas de tiempo o de personas incluso para intervenir. ¿Cómo les ha resultado esa combinación? Mira, nosotros tenemos la fortuna, y bueno, también aquí felicitar a la colega con la escasez de recursos de personas que hayan podido hacer un gran trabajo. Nosotros tenemos la fortuna de que somos 14 terapeutas ocupacionales y tuvimos una modificación completa de todo lo que es nuestra dinámica. Nosotros en general tenemos 2 o 3 cargos completos en el área de hospitalizados y el resto es casi todo en ambulatorio. ¿Qué es lo que hicimos en este proceso? Estuvimos trabajando semana por medio, forma de teletrabajo, y el resto del personal acá. Lo que está en teletrabajo asume todo lo que es ambulatorio, de todo el equipo,
Y todos los que están acá, que es la mitad del equipo, 6 a 7 colegas, nos dedicamos 100% hospitalizados. Entonces éramos hartos colegas en este proceso. Ahora, en lo que tiene que ver al Prono Team, como les comentaba, la encargada del equipo nos avisaba, oye, mira, este paciente es urgente que atiendan, hay que ir a verlo, y esos eran los que se priorizaban. Hay muchos casos que no eran tan graves y que a lo mejor no recibieron ningún tipo de intervención, o se le entregó, por ejemplo, este kit que yo comentaba, que era de algunas actividades de tiempo libre, o links donde pudieran leer, o accederle al televisor, o el teléfono. Entonces también hay un filtro en relación a la prioridad de cada uno, y los casos más complejos se trató de hacer como una intervención de la mayor profundidad que nosotros podemos también dentro de los márgenes que nos da el MinSal. Si es un paciente ley, en realidad tenemos muchas más libertades para intervenir, pero si es del MinSal, si bien no hay una gran diferencia dentro de esta etapa, sabemos que todo lo que le entregamos en esta etapa no sabemos si después va a seguir, porque la etapa ambulatoria ya vuelve a su red de salud. Súper. Y Nasli, para ustedes, ¿cómo ha sido quizá esto que mencionaba también Natalie, respecto a el priorizar a algún paciente por sobre otro, cuando, por ejemplo, no hay muchos kits y se necesita entregarle a varios? ¿Existe algún criterio que estén utilizando para eso? Bueno, aquí en la posta, afortunadamente se hicieron como varias locaciones, hubo aproximadamente unas 3 UCIs adicionales a la UCI, y en cada una de las locaciones teníamos la oportunidad de tener un kinesiólogo en el lugar, que nos facilitaba como la retroalimentación para poder nosotros evidenciar cuál era el más necesario, y dentro de los parámetros obviamente y de funcionalidad y parámetros de respuesta del paciente, se daba la prioridad al paciente que estaba más grave, el paciente que requería el prono urgente, a ese era el que se le entregaba, porque finalmente el otro podía tener algún tipo de adaptación, se podía hacer una pronación por cierto tiempo con algunas cojines adicionales o crear otras cosas, pero se daba como justo la prioridad al paciente que estuviese más complicado. Perfecto. Natalie, para ustedes, respecto al cronovigil, ¿cómo lo ven si ha interferido en relación a la deglución de las personas? ¿Cómo se combina la posición con este proceso? Los que están en pleno vigil tienen alimentación por vía oral, por lo tanto no tienen gran dificultad. Se les da aproximadamente unos 20 minutos máximo para que puedan realizar la alimentación en sedente. Ahora sí, igual se le planteaba al paciente de que pudiese hacerlo de forma prona, que era como lo ideal, pero de verdad es súper difícil. Así que se daban estos 20 minutos para que lo pudiera hacer, ya sea en desayuno, almuerzo, once, y después volver a la posición. Pero son pacientes que no necesitan otro tipo de alimentación. Perfecto. Nasli, respecto a los cambios de posición, que mencionaste que igual ocurrían quizás cada 2 o cada 4 horas, dependiendo de cómo estuvieran de personal, la pregunta es, ¿qué significa ese cambio de posición dentro de un semiprono? ¿Es quizás lateralizar más hacia un lado? ¿Es pasar al decúbito lateral? ¿Cómo puedes explicarlo, por favor? ¿Me repites? Porque se escuchó muy mal. Sí, seré yo. Me preguntan por el cambio de posición del decúbito prono, que ¿Sí? mencionaste que estaba cada ciertas horas, cada 2 o cada 4, dependiendo de... ¿Qué significa o qué implica este cambio de posición? ¿Es pasar de una lateralización a otra en el semiprono que tú mencionaste, o es cambio completo? ¿Cómo es? Implicaba precisamente hacer el cambio de la lateralización del paciente. Realmente era como una semi-rotación del lateral derecho al lateral izquierdo, que facilitaba sobre todo el cambio de los cojines de un lado al otro. Era casi como retirar. En el video del tutorial hay una pequeña explicación de cómo es el cambio, pero finalmente es el retiro de los cojines, que era súper importante porque no podíamos dejar una zona que quedara con una hiperextensión con relación a la otra, y retirándolos en un orden específico, de pies a cabeza, y luego irlos colocando de cabeza a pie. Lo más importante dentro del posicionamiento del prono a cualquiera de los dos lados era primero posicionar la zona de cabeza, cara, dejar muy fijos los tubos,
bien posicionados, y luego sí empezar a hacer de ascendente a descendente para por último facilitar el posicionamiento de extremidades inferiores, que realmente en sí por peso y manejo de la descarga del peso era muchísimo más sencillo con una sola persona posicionar los pies que la cabeza. Entonces en sí, el centro del cambio de posición que se hace dentro del prono, la atención principal del personal era en cómo hacer el cambio del giro de cabeza sin generar lesión, cuidar que no se extendiera ninguna de las vías ni las intubaciones y facilitar obviamente que el personal no estuviese expuesto a la descarga viral. Súper. Muchas gracias, Natalie. Dos preguntitas más y ya para ir cerrando. Ahora para Natalie, bueno, felicitan por la iniciativa de aromaterapia y hay una consulta sobre si la aromaterapia es autorizada por IAS. Mira, nosotros acá la aromaterapia lleva aproximadamente como una atención de terapia ocupacional como hace 11 años que María Isabel lo viene implementando acá, en el área principalmente de dolor crónico. Por lo menos en esa oportunidad se evaluó con IAS y sí está autorizado, y desde ahí se ha seguido utilizando también en el área de pacientes quemados. Sí, obviamente ahora al poder aplicarlo con todas las medidas de precaución, hacemos sinergias específicas para el paciente, acorde a más o menos sus características y qué es lo que queremos manejar, si estabilizar el ánimo, trabajar el ciclo sueño-vigilia o tal vez algún dolor que pueda tener. Hacemos una sinergia específica para esa persona, se lo entregamos en un frasquito rotulado con su nombre y es para esa persona, entonces tampoco después tiene contacto con otra persona y no hay forma de tener contacto con otro paciente ni alguna vía de contagio ni nada por el estilo. Así que tomamos todas las precauciones posibles y es algo que nosotros aplicamos acá hace bastante tiempo. Excelente. Y la última pregunta, que es para ambas, nos preguntan si es que existe o si han implementado ustedes alguna especie de checklist en relación quizá a los puntos de presión, elementos biomecánicos, o que tengan que ver con las precauciones en esta posición prona cuando los pacientes ya están instalados en ella. Nosotros intentamos hacer un checklist al inicio. Llegamos a valorar los primeros 24 pacientes que tuvieron la pronación. Dentro de ese checklist obviamente mirábamos que primero fuesen usados de la forma adecuada, porque el cojín podía ser interpretado de cualquier otra forma. Hicimos como un seguimiento a que el rango fuese el adecuado, que se hiciera el cambio de posición, sobre todo en extremidad superior, que normalmente era como el que sufría más rotaciones inadecuadas o se extendía por más del rango que debía ser. Y se intentó hacer al principio, pero ya luego cuando vino la ola ya fue muy complicado ver todos los casos del tiempo. Ahí ya sí se nos salió de las manos, desafortunadamente. Nosotros en UPC no hicimos ningún checklist específico, pero el personal de la unidad de pacientes críticos, técnicos y enfermeras manejan todas las zonas que pueden provocarse lesiones por presión. Por lo tanto, ellos tienen como incorporado dentro de sus criterios de calidad ir evaluando cada punto, cada zona. Y obviamente la comunicación, como yo también resaltaba en la presentación, con el personal que está en piso es muy importante para poder evaluar eso, no solo con el paciente. Ahora, pensando en UPC, en pacientes que están alterados desde la conciencia. En lo que es pronovigil, principalmente hablábamos directamente con ellos, evaluábamos, le consultábamos si tenía algún dolor, alguna zona, y también le consultábamos al personal si el paciente había referido algún malestar. Pero nada así estructurado, solamente en relación al paciente y las zonas que más o menos sabíamos que tenía dificultades. Por ejemplo, no sé, súper frecuente la artrosis de rodilla. Entonces le preguntábamos cómo anda tu rodilla, observemos, viste si había alguna zona enrojecida, etcétera, y el personal de piso también. Sí, yo resalto bastante lo que dice Natalie. En sí, el trabajo en equipo es súper importante. Si bien es cierto, no puede dar cabida a toda la atención, el solo hecho de la buena comunicación con el equipo, de poder transmitir la información, de poderle preguntar al técnico, a la enfermera, al kinesiólogo, cómo observaba la adaptación del paciente a la ayuda, era una retroalimentación bastante importante para nosotros y generaba obviamente la posibilidad de hacer cambios si es que hubiese sido necesario.
Súper, súper. Muchas gracias entonces a ambas por, bueno, poder participar de esta instancia, por sus presentaciones, por supuesto, por quedarse hasta el final para poder responder las preguntas de las personas que nos están mirando en este momento, así que agradecidos de contar con ustedes el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación y disculpen el, el cambio, tuve bastantes problemas para la conexión, pero lo logramos. Lo logramos. Muchas gracias entonces, y para quienes nos escuchan, recordarles que mañana continuamos con el ciclo de charlas con las capacitaciones de terapia ocupacional con personas con COVID-19. Nos vamos a trasladar ya desde la esfera que estamos en aspectos motores del posicionamiento a temas más bien de funcionalidad y de cognición relacionados propiamente tal con la intervención. Así que invitados, invitadas todas para mañana. Nos encontramos nuevamente a las 12 horas y nada, espero que haya sido muy útil para ustedes esta instancia y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.